Esta es tu casa, este es tu lugar. Te estamos invitando, hay un nuevo despertar. Cristo es la esperanza para la ciudad. Sembrando vida. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí? Pasamos a la otra, Dorian, en Génesis, como todos sabemos, ¿sí? Capítulo 46, porque ya hablamos de Jacob, ¿se acuerdan? Que hablamos la lucha que tuvo Jacob con el ángel de Jehová, que era Jesús, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que Dios lo venció ahí, que quedó con esa reguera, ¿no? Y cómo él transformó su vida. Bueno, este hombre ya tan grande, ¿sí? Tiene una situación, ¿sí? Con su descendencia. Y vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice: y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre, José, y le manifestó a él, y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces dijo Israel, su padre, le dijo a José: muera yo ahora, que he visto el rostro y sé que aún vive. Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos toda la gloria a vos. Estamos tan felices, tan enamorados de vos, que tú eres ese Padre tan grande, tan amoroso. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que a pesar de que la hora ha avanzado, tú nos permitas escuchar tu palabra y atesorar en nuestro corazón lo que vos querés ministrarnos a cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. 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 Bueno, el resumen de la lucha que tuvo Jacob, ¿sí? ¿Todos lo recuerdan? ¿Recuerdan cuando contamos también? No sé si está escuchando muy fuerte mi voz, como gritando. No, bueno. ¿Recuerdan cuando contamos también que él se había enamorado de Raquel? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y que Labán le hizo casarse con Lea. Bueno, acá vamos a ver que pasa el tiempo, ¿sí? Y Jacob, que Dios le había cambiado su nombre, que ahora se llamaba Israel, tiene 12 hijos. 12 hijos. Y esto lo voy a leer para que no equivocarme, ¿sí? Resulta ser que de Lea, ¿se acuerdan la mujer que él no eligió, pero fue su esposa igual, ¿sí? Le nacieron Rubén, cuente conmigo los deditos ahí, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Pero resulta ser que Raquel, la mujer tan amada, no podía tener niños, no podía quedar embarazada. Y en esa época era completamente normal y estaba bien visto, y era la costumbre que si no, yo no podía tener hijos, tenía que darle una sierva a mi esposo para que ella quedara embarazada y los hijos de ella fuesen como míos. Entonces, como Raquel no quedaba embarazada, sierva de Raquel, que tuvo Adán, ¿sí? Que tuvo Adán, porque en esa época era una práctica muy común en tener esterilidad de su esposa, ¿sí? Y eso fue lo que pasó con Jacob. Tuvo un hijo con la sierva de su esposa. Y después del primero, que fue Dan, también le nació otro más de esta sierva, que era Neftalí. Y como Lea, presten atención a la historia, ya vamos 2 mujeres con estos hijos. Pero Lea tuvo hijos al principio, que los nombramos, y después dejó de tener. Entonces, como dejó de tener un periodo, ya la consideraban estéril la mujer. Así que le tuvieron que dar la otra sierva, la sierva de Lea también. ¿Sabían? Entonces, acá hay 4 madres en el asunto. Muy bien. Entonces, como hacía bastante que Lea no había dado descendencia, la sierva de ella le dio hijos. La sierva de Lea se llamaba Silpa, ¿sí? Y con ella nació Gab y Aser. Hasta que otra vez Lea pudo quedar embarazada, ¿sí? Porque acuérdense que tenemos que llegar al número 12, ¿sí? Entonces, dice que Lea quedó embarazada y ahí nace Isaacar y Zabulón. Y también Dina, que fue la única mujer,
¿sí? De Jacob, la única hija mujer de Jacob, ¿sí? Después Dios obra con algo sobrenatural en la vida de Raquel, la mujer amada. ¿Se acuerdan de Raquel, la mujer amada? Bueno, y dice la Biblia que Dios abre el vientre de su esposa amada Raquel y le da un hijo llamado José. Más tarde, años más tarde, José no va a ver ese nacimiento, también Dios le da el nacimiento de Benjamín. Y ahí se completa toda la tribu, ¿sí? Toda la camada, y de allí salen las 12 tribus de Israel. Israel era Jacob, y las 12 tribus de Israel que conocemos hoy. Pero si nosotros nos ponemos a ver a quién amaba, por quién suspiraba Jacob, ¿por quién? No, sí, pero de las mujeres, digo, ministra. ¿Por quién suspiraba de amor? Por Raquel. Por Raquel, él estaba profundamente enamorado de Raquel. Entonces José siempre tuvo, como bien dijo Mirita, muchos privilegios de parte de su padre, ¿no? Y a veces nosotros cometemos el mismo error que hace Jacob, ¿no? De confundirnos en eso y podemos producir heridas. Y esta situación pasó. ¿Por qué? Porque estaban todos los hermanos de José, y José era el niño mimado, y resulta que Dios lo había elegido aparte, para algo especial. Entonces, ese niño mimado tenía tantos dones, tantos talentos, que los otros, entre que tenían que aguantar al padre, que lo mimaba, que le compraba la túnica de colores, etcétera, etcétera, estaban re enojados, no lo querían a José. No lo querían, había una disputa entre hermanos. Acá nunca nadie se peleó con un hermano, ¿no es cierto? Nadie, son todos unos santos. Acá, mira, el día sí, Mateo dice que nunca se pelearon. ¡Qué guay! Amén, dice la madre. Amén. Entonces era una guerra campal, ¿sí? Para colmo, José, como que era tan joven, no sabía manejar sus dones y abría la boca muy rápido. Entonces tuvo unos problemitas, lo quisieron matar, pensaron en matarlo a sus hermanos, se lo querían sacar de encima, pero ¿qué pasó? Dios no lo permitió y lo venden como esclavo. Pero a su papá, porque ese día el papá, y vamos a hablar del papá, porque estamos mirando la historia de José desde su papá. A su papá no le dijeron, papá, no lo aguantamos más, lo vendimos como esclavos. No, le dijeron, acá está la túnica de colores. Lo agarró un animal fiero, ¿sí? Y lo destrozó, y acá está la sangre. Dice que planificaron todo, porque derramaron sangre de un corderito en la túnica de color. Imagínense el dolor de Israel. Un padre que estaba perdiendo el hijo amado, el hijo de su esposa amada, todavía Benjamín no había nacido, ¿sí? El dolor entrañable de haber perdido el sueño de Dios. Y pasó el tiempo, y el viejito siguió envejeciendo. Él fue muy próspero, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Que Dios los bendijo mucho. Recuerdan que era el engañador, ¿no? Y va envejeciendo, y se vive esta situación como padre. Ahora, lo que él no sabía era que José tenía un propósito y que estaba vivo. Y ese José tuvo que pasar el proceso de Dios, como nosotros pasamos también muchas veces, para lograr, ¿sí? lo que Dios soñaba en su corazón. Así que José fue de esclavo. Miren, ven que yo puse acá algo lindo que se los quiero leer. José pasó por años de soledad, de prueba, de desesperación. Fue esclavo, fue tentado, fue olvidado, ¿sí? Y se había sentido usado. Todos nos acordamos que él después, ¿sí? Entiende los sueños. Dios le da la capacidad de entender los sueños del faraón. Bueno, primero el panadero. ¿Se acuerdan toda la historia? Muy bien. Entonces, pero él se habían olvidado de él. Seguía en la cárcel, ahí. Y no le habían cumplido con su promesa. A todo esto, un papá lejos de allí estaba ya con su hijo enterrado en su corazón. Con su hijo ya no hay esperanza, ya pasaron los años, me trajeron la túnica con la sangre, mi hijo ya murió, no hay esperanzas. Fue un recuerdo, esa túnica de colores fue un lindo recuerdo, lo que nunca fue, nunca llegó.
Pero José en ese lugar estaba siendo procesado por Dios. Esos años de soledad, de desesperación, hacen que pase de un esclavo a el gobernador de una nación completa. Porque Dios usó la vida de José de tal manera que había hambre en Egipto, iba a haber hambre en Egipto y Dios le avisa, y había hambre en las zonas vecinas. ¿Y quién estaba en esas zonas vecinas? Sus hermanos. ¿Sí? Era el momento de la gran venganza. Era eso, ¿no? Si hubiese dicho, ¿cómo me voy a empezar a vengar? ¿Cómo voy a... La venganza, ¿no? Un plato, ¿cómo es que se dice? Un plato frío, ¿no? Pero él no, él fue tocado por el Señor. Él fue enfrentado por Dios. Lo mismo que su padre, que había luchado con el Señor. José tiene como unas luchas emocionales también en ese momento y decide por el perdón. Qué difícil es perdonar, ¿no es cierto? Qué difícil es que te hayan herido tanto y que vos igual tengas un corazón perdonador. Y eso es lo que hace José. Bueno, ustedes saben toda la situación de que los hermanos de José son engañados, ya lo sabemos, hasta que en un momento, ¿sí?, él revela quién es, y ahí está el perdón de Dios, ¿no? Se abrazan con los hermanos todos, y le pide permiso a Faraón para traer a su padre. Así que le cuentan, ¿sí?, a su padre que José estaba vivo. Ustedes imagínense en algo que estaba completamente desechado en el corazón. Una tristeza impresionante, y ahora te dicen, no está muerto. Está vivo, tu hijo está vivo y quiere verte. Y no solo está vivo, sino que es el gobernador de Egipto y ahora va a ser el salvador de todas las naciones que estamos acá muertas de hambre, porque él tiene la abundancia que Dios le dio. Y dice la Biblia, lo que leímos nosotros, ¿sí?, que él para el carro, ¿sí?, llegan a esa tierra, acomoda ahí el carrito bien y baja, dice, y apenas ve a su padre, se tira sobre su cuello, ¿sí?, lo dice la Biblia ahí, y llora largamente, sin palabras. ¿Cuánto había ahí, no? Un padre abrazado a su hijo después de tantos años de proceso, llorando largamente, que a veces las palabras no te dan, ¿no? Entonces lloras. Para decirle, papá, viejito, te necesité cuando estaba en la cárcel, cuando mintieron sobre mí, cuando me golpearon, cuando me hicieron esto, y el padre, y yo quería verte crecer. Bueno, era una cosa tan fuerte entre ellos, tan linda, ¿sí? Y Dios estaba restaurando eso, y es el Padre en el abrazo de Dios sobre nosotros. Amén. Eres tú mismo, José. Soy yo, papá. Eres mi niño. Muy bien, muchas gracias. Ese abrazo, ¿no? El abrazo del Padre. Y yo pensaba, y esa era mi perlita en este pasaje, ¿no? Que todos conocemos la historia de José. De hecho está en la prédica, el sueño del pibe, ¿se acuerdan que hace el día? Dije, otra vez tengo que hablar de José, tocaba José, y dije, qué linda perlita esto de su abrazo con su padre. Imaginen ese padre que estaba ya viejito, cansado, que había sepultado a su hijo en su corazón. Ahora, ante tan gran revelación, José vivía. Qué reencuentro, qué emoción. Vamos a verlo. Y lo último que le dice es esto, ¿no? Que no estaba ahí traducido. Dice, entonces Israel le dijo a José, ahora ya puedo morir, después de haber visto tu rostro, y sé que todavía vives. Algo cumplido, algo finalizado por Dios. Es tan lindo el Señor, ¿no? Qué hermoso abrazo y cuántas emociones. Yo
Tenía pensado algo, pero Sadi no vino, así que vamos a hacer un cambio, ¿sí? Y ya estamos terminando, este es el final de la prédica, así que si los músicos quieren pasar, buenísimo. Pero yo voy a correr acá un poquito esto. A ver, Paco, ayúdame. Ahí. Vamos a correr. Muy bien. Y le voy a pedir a Rubén que pase, pero con Paula. Otra generación. Iba a pasar Sadi con Rubén, y como Sadi no puede, otra generación. Y lo que le vamos a pedir a ellos, un padre y una hija o un hijo, ¿sí? Que se miren a los ojos. A ver, Rubén, mírale a ella. ¿Qué cosas lindas ves en tu hija? A ver. No sé, no me alcanzaría la vida para agradecerle a Dios el privilegio de haberme hecho padre hace 12 años y después de tener una bendición hermosa, ¿no? De tenerla, de poderla disfrutar y verla crecer y después doble privilegio porque vino Emma después de 4 años y no hay palabras. Día a día la veo, le doy gracias a Dios por darme la vida, la salud para poderla ver crecer y sobre todas las cosas, todos los días doy gracias a Dios por permitir que ella también sea hija de Él, ¿no? Y que esté en la casa de Dios, sirviéndole, sirviéndolo, y para mí eso es todo ya, está todo dicho. Hermoso, bueno, mirá ahí un ratito, no la abracé todavía. Vamos a hacernos un poquito. Y yo pensaba que hay algunos que tienen esta bendición que tiene Paula, de tener un papá al lado, ¿no? Otros no tuvimos esa bendición. Pero hay un papá que nos mira como Rubén. Vamos a hacer de cuenta que el Señor es Rubén y que nosotros somos Paula. Mirá ahí. Y ahora sí, dale ese abrazo. Tenemos un papá que nos ama tanto. Tanto, 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 y nos quiere cuidar, y nos quiere proteger, y nos quiere dar tantas cosas. Que podamos tener ese abrazo. Y si tenés que perdonar a tu hijo, perdonalo. Que el Señor te ayude. Y si tenés que perdonarte vos por ser mal papá también, pedirle al Señor la ayuda del Espíritu Santo. Yo les invito a que se pongan de pie. El Padre Celestial es así con nosotros. Él quiere ser así con nosotros, quiere mirarnos a los ojos, quiere vernos, quiere tocarnos, quiere abrazarnos, quiere llorar con nosotros. Y ese abrazo, en este abrazo, todo lo demás desaparece. Porque estamos en su presencia. Estamos en su presencia. Gracias Rubén, gracias Paula. El abrazo precioso de nuestro Dios. Adoramos tu nombre.